El aire de la casa se sentía extraño, liviano y hueco, como si le hubieran arrancado el alma. Entré cargando la bolsa del mercado, esperando el familiar crujido del parqué bajo mis pies, pero solo me recibió un eco frío y desolador. Dejé caer las compras al suelo. Manzanas y cebollas rodaron por el piso desnudo, deteniéndose donde antes estaban las patas del sofá. Ese sofá de terciopelo verde que mi esposo y yo compramos en nuestro primer aniversario. Mis ojos recorrieron la sala, el comedor, mi propio cuarto, y no encontraron nada. Estaba vacía, completamente vacía. No era un robo. No había puertas forzadas ni ventanas rotas. Era algo peor. Un saqueo silencioso y ordenado que me dejó sin aliento, con un nudo de hielo formándose en mi garganta, mientras el silencio gritaba la ausencia de toda una vida. No era solo la falta de los objetos, era la profanación de mi santuario, la invasión de mis recuerdos. Cada centímetro de esa casa estaba impregnado de mi historia con Roberto, mi esposo, la mecedora donde acuné a mi hija Carla hasta dormir, cantándole canciones de cuna que mi madre me cantó a mí, ya no estaba. La mesa de roble macizo, testigo de incontables cenas navideñas, cumpleaños y tardes de domingo haciendo deberes, había desaparecido. Sentía las marcas de sus ausencias como quemaduras en la piel. Alguien había entrado en mi refugio más sagrado, no para robar objetos de valor, sino para borrar mi pasado, para arrancarme las raíces que me anclaban a este mundo. Y lo más doloroso era que, en el fondo de mi corazón, una sospecha terrible comenzaba a tomar forma, una verdad que no quería ni susurrar. El teléfono sonó, estridente, rompiendo el silencio sepulcral. Mis manos temblaban tanto que apenas pude contestar. Era ella. La voz de Carla sonaba tan casual, tan despreocupada, que por un instante pensé que me había vuelto loca. «Hola, mamá. ¿Llegaste bien?», le pregunté por los muebles, con un hilo de voz que apenas reconocí como mío. Y entonces lo dijo. «Ah, eso. Sí, los vendí. Necesitaba el dinero. Y, seamos sinceros, eran solo un montón de trastos viejos». Cada palabra fue un golpe directo al corazón. «Trastos viejos». Así llamó a los pilares de mi existencia, a los testigos mudos de mi amor, de mis risas y de mis lágrimas. La traición era tan pura, tan helada, que me quemó por dentro, dejándome sin aire y sin defensas ante la crueldad de mi propia hija. Su justificación fue aún peor que el acto en sí. Me explicó con una paciencia insultante que me estaba haciendo un favor, que esa chatarra ocupaba demasiado espacio y que ahora podríamos decorar todo con un estilo más moderno y funcional. ¿Funcional para quién? Para ella, por supuesto. Para sus ambiciones, para su necesidad de aparentar una vida que no podía costearse. Habló de una deuda de la tarjeta de crédito, de un viaje que quería hacer con su marido. Mis recuerdos, mi vida entera, se habían convertido en una simple transacción para financiar sus caprichos. El abismo entre su lógica materialista y mi devastación emocional era tan profundo que sentí que hablábamos idiomas distintos, que éramos de mundos que ya no podían tocarse. Cuando colgué el teléfono, mis piernas cedieron. Me derrumbé sobre el suelo de madera desnuda, el mismo suelo donde Carla aprendió a caminar. El vacío a mi alrededor era un espejo de mi propio vacío interior. Me sentía borrada, como si mi identidad hubiera sido empaquetada y vendida a un extraño por unas cuantas monedas. Ya no era Cleo, la esposa amada de Roberto, la madre que lo dio todo. Era un estorbo, una anciana cuyas memorias no valían nada, un obstáculo en el camino de la vida moderna y brillante que mi hija anhelaba. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo, un llanto amargo, solitario, por una pérdida que se sentía casi igual de definitiva. Una cosa es perder a quien amas por el destino, otra muy distinta es ser traicionada por la persona a quien le diste la vida. Entre todos los muebles que se llevó, había uno que me dolía más que todos. La vieja cómoda de nogal que Roberto había construido para mí con sus propias manos. Recuerdo el olor a aserrín y barniz que impregnaba la casa durante semanas. Recuerdo el brillo de orgullo en sus ojos cuando la empujó hasta nuestro cuarto, sus manos grandes y callosas acariciando la madera pulida. «Para que guardes tus tesoros, mi amor», me dijo. Carla siempre la odió. Decía que era un mamotreto,
oscura y pasada de moda, y ahora se había ido, se había llevado el último regalo tangible de mi esposo, la obra de sus manos, el símbolo de su cuidado y su amor por mí. Era como si Carla no solo hubiera vendido un mueble, sino que hubiera vendido una parte del alma de su propio padre. Pero entonces, en medio de la oscuridad de mi pena, una imagen parpadeó en mi mente. Una tarde de lluvia, poco antes de que Roberto enfermara. Él estaba frente a la cómoda, con una mirada seria y concentrada. Recuerdo sus palabras exactas. Cleo, si algún día yo no estoy y las cosas se ponen difíciles, si sientes que no te respetan, recuerda este mueble. No es solo madera, mi vida. Es tu fortaleza. En ese momento no entendí del todo a qué se refería, pero ahora, sentada en el suelo de mi casa despojada, sus palabras volvían con una claridad abrumadora. No era solo una promesa de amor, era una advertencia, era un plan, una fortaleza. Y de repente, supe que no todo estaba perdido. El llanto se detuvo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me levanté. Mis huesos crujieron en protesta, pero mi espíritu comenzaba a arder con una nueva determinación. Carla creía que había vendido un montón de madera vieja y sin valor. Estaba tan equivocada. No tenía ni la más remota idea de lo que realmente había desechado, del secreto que mi esposo había sembrado en las entrañas de esa cómoda. La justicia no llegaría con gritos ni con venganza, sino de forma silenciosa, como un río que excava su cauce lentamente hasta derribar la roca más dura. Iba a recuperar la última voluntad de mi esposo, y con ella recuperaría mi dignidad. El juego acababa de empezar, y yo, sin que mi hija lo supiera, tenía la pieza clave. Mi nombre es Cleo Medina. Tengo 72 años, y desde hace una década. Mi estado civil es viuda. Suena tan formal, tan definitivo, pero la verdad es que sigo siendo la esposa de Roberto en cada rincón de mi alma. Vivo sola en la casita que compramos juntos, esa que llenamos de sueños y risas, y que ahora se siente como un cascarón vacío. Me mantengo con la modesta pensión que él me dejó, un dinero que siempre fue suficiente porque nunca necesité de grandes lujos. Mi vida, hasta hace unos días, era un tapiz de rutinas tranquilas y predecibles. El café de la mañana, el cuidado de mis plantas, las conversaciones silenciosas con su retrato. Una existencia simple que yo consideraba plena, sin darme cuenta de que para otros, mi mundo no era más que un conjunto de objetos listos para ser vendidos al mejor postor. Durante más de 40 años fui maestra de preescolar en la escuela pública del barrio. Mi mayor alegría era ver los ojitos de un niño iluminarse al reconocer la primera letra de su nombre, o al lograr contar hasta 10 sin saltarse ningún número. Cientos de niños pasaron por mi aula, cada uno con su propio universo, sus miedos y sus alegrías. Yo era la maestra Cleo, la que siempre tenía una curita para una rodilla raspada y una palabra de aliento para un corazón pequeño y asustado. Me jubilé pensando que había cumplido mi misión, que había sembrado suficientes semillas de bondad y conocimiento en el mundo. Qué ingenua fui al pensar que la semilla más importante, la que planté en mi propio hogar, había florecido con los mismos valores que yo tanto me esforcé por enseñar a niños ajenos. Mi rutina diaria giraba en torno a mi pequeño jardín de rosas, mi único lujo y mi terapia. Cada mañana, antes de que el sol calentara demasiado, salía a regarlas, a quitar las hojas secas, a susurrarles mis preocupaciones. Ellas eran mis confidentes silenciosas, testigos de mi soledad y de mi perseverancia. Roberto siempre decía que yo tenía un don especial para hacer florecer la vida, y cuidar de esas rosas era mi manera de mantener vivo su recuerdo y su fe en mí. Mi cuerpo ya no es el de antes. Mis movimientos son más lentos y la espalda me duele con la humedad, pero mis manos, aunque arrugadas, todavía saben cómo cuidar, cómo nutrir. Es una lástima que ese cuidado, que entregué sin medida a mi propia hija, no haya sido suficiente para cultivar en ella la más simple de las flores, la gratitud. La viudez es un estado extraño. Han pasado 10 años, una década entera, y sin embargo, hay mañanas en las que todavía me despierto, esperando sentir el calor de su cuerpo a mi lado en la cama. Cada día, al levantarme,
Mi primer gesto es tomar su fotografía de la mesita de noche y decirle: «Buenos días, mi amor». Y cada noche, antes de dormir, le cuento cómo me ha ido el día, compartiendo mis pequeñas alegrías y mis penas. No es locura, o al menos yo no lo veo así. Es mi manera de mantenerlo presente, de honrar el amor inmenso que nos tuvimos. Él era mi ancla, mi norte, y ahora, al encontrarme a la deriva en este mar de traición, susurrarle al retrato de su rostro sonriente es lo único que me impide hundirme por completo en la desesperación. Siempre he pecado de confiada. Mi naturaleza es creer en la bondad de las personas, dar segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades. Es parte de mi ser, de mi vocación como educadora y como madre. Con Carla, esta confianza se convirtió en una ceguera voluntaria. Durante años, ignoré las pequeñas señales de su egoísmo, las llamadas que solo llegaban cuando necesitaba algo, las visitas apresuradas llenas de quejas sobre su falta de dinero. Siempre encontraba una excusa para su comportamiento, convenciéndome a mí misma de que eran solo fases, que la presión de la vida adulta la tenía agobiada. Mi amor, incondicional por ella, fue mi mayor vulnerabilidad. Un amor tan grande que me impedía ver que me había convertido en un simple medio para alcanzar sus fines materialistas. Pero que nadie se equivoque. Mi dulzura no es sinónimo de debilidad. Dirigir un aula con 30 niños de 5 años durante 8 horas al día requiere una paciencia de santa. Sí, pero también una voluntad de hierro. He lidiado con berrinches, con peleas por un juguete, con la terquedad más absoluta que uno pueda imaginar. He aprendido a ser firme sin levantar la voz, a imponer respeto con una simple mirada, a desarmar un conflicto con la palabra precisa. Esa fuerza ha estado dormida durante mucho tiempo, adormecida por la tranquilidad de mi jubilación y la comodidad de mi rutina. Pero el golpe que me ha dado Carla ha sido como una sacudida eléctrica, despertando a esa maestra estricta y justa que vive dentro de mí, esa mujer que sabe perfectamente que hay líneas que jamás se deben cruzar. Mi casa no era un simple conjunto de paredes y un techo, era el álbum de fotos tridimensional de mi vida. Cada objeto, cada mueble, era una página de esa historia. El rayón en la pata de la mesa del comedor fue de la bicicleta que le regalamos a Carla en su 7º cumpleaños. La pequeña mancha de tinta en el sillón era de Roberto, que se quedó dormido estudiando sus planos de carpintería una noche. Esas imperfecciones eran para mí perfectas. Eran la prueba de una vida vivida, de un hogar lleno de amor y de momentos cotidianos. Al venderlos, Carla no solo vendió madera y tela, vendió nuestra historia, la suya también. Borró las pruebas de su propia infancia feliz para comprar un futuro de apariencias estériles. Mi situación económica siempre ha sido modesta, pero digna. La pensión de Roberto nos permitía vivir sin deudas, pagar las facturas, comprar buena comida y, de vez en cuando, darme un pequeño capricho, como una nueva variedad de rosa para mi jardín. Nunca aspiré a más porque nunca sentí que me faltara nada esencial. Esta estabilidad, esta falta de ambición material, parecía irritar profundamente a Carla. Quizás veía mi conformidad como un fracaso, un reproche silencioso a su insaciable sed de lujo. El hecho de que yo estuviera contenta con tan poco ponía en evidencia que su infelicidad no provenía de la falta de dinero, sino de un vacío interior que ninguna compra podría llenar jamás. Antes de este cataclismo, ¿me consideraba una anciana? Supongo que sí, en el sentido numérico de la palabra, pero no me sentía inútil ni un estorbo. Me sentía como Cleo, simplemente. Ahora, las palabras de Carla, trastos viejos, resuenan en mi cabeza y se pegan a mi piel. Me ha obligado a mirarme en un espejo que no pedí, uno que refleja una imagen distorsionada de mí misma, la de una mujer mayor, cuyas posesiones y sentimientos son irrelevantes. Por primera vez en mi vida, me siento definida no por lo que soy, sino por lo que otros piensan que soy. Y es una sensación amarga, un veneno que debo expulsar antes de que me consuma por dentro. He pasado mi vida entera siendo la maestra Cleo, la esposa de Roberto, la madre de Carla. Esos roles eran mi identidad, mi refugio. Ahora, despojada de los símbolos físicos que los representaban,
Me encuentro desnuda, con la única compañía de mis recuerdos y una determinación que no sabía que poseía. Este desierto en el que me ha abandonado mi hija es aterrador, pero también es un lienzo en blanco. Es la oportunidad, quizás la última que tenga, de ser simplemente Cleo Medina, una mujer que, aunque herida, se niega a ser borrada de su propia historia. La mujer dulce y confiada sigue aquí, pero ha tenido que darle la mano a la mujer fuerte, que va a luchar por su dignidad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres saber cómo sigue esta historia, suscríbete y acompáñame en este camino. Mi familia es pequeña. Se reduce a un solo nombre: Carla, mi única hija, de 38 años. Vive en un apartamento moderno en el centro de la ciudad, un lugar con muchas ventanas y pocos muebles, todo muy minimalista y frío, como ella. Está casada con un hombre que parece una extensión de sus propias ambiciones. Las visitas de Carla son escasas, cronometradas. Llega con prisa. Me da 2 besos al aire que nunca tocan mi piel. Pregunta por mi salud de forma automática y pasa la mayor parte del tiempo mirando la pantalla de su teléfono. Cada encuentro se siente como una formalidad, una casilla que marca en su lista de obligaciones antes de volver a su vida brillante y ocupada, dejándome con un silencio aún más profundo y el sabor amargo de la distancia. Carla es el centro de esta tormenta, la antagonista de mi propia historia. Su ambición es un fuego que la consume todo. Desde muy joven, desarrolló un profundo resentimiento por nuestra vida sencilla, viéndola no como un remanso de paz, sino como una prueba de nuestro fracaso. Para ella, el valor de una persona se mide por lo que posee, por la marca de su ropa, por los viajes exóticos que publica en sus redes sociales. En su mente, yo, su madre, represento todo aquello de lo que reniega: la modestia, el sacrificio silencioso, la felicidad encontrada en las cosas pequeñas. No soy una persona para ella, soy un fardo, un recordatorio constante de los orígenes humildes que tanto se esfuerza por ocultar bajo capas de lujo, financiado a crédito. Su marido, Ricardo, es el eco de sus peores instintos. Él no es abiertamente cruel como ella puede llegar a serlo, pero su influencia es una corriente subterránea que alimenta la codicia de mi hija. Es él quien, con comentarios casuales y aparentemente inocentes, siembra la idea de que mi casa es un activo desperdiciado. Imagínate, Carla, lo que podrían hacer con el dinero de la venta de este terreno. Le he oído decir más de una vez, mientras miraba mi jardín con ojos de tasador. Él valida su desprecio. Le da una justificación lógica a su materialismo, convirtiendo la falta de gratitud en una estrategia financiera. Juntos forman un frente unido, una sociedad donde el afecto ha sido reemplazado por el cálculo y donde yo soy el principal obstáculo para su próximo gran proyecto de vida. Pero no siempre fue así, y eso es lo que más me duele. Recuerdo a una Carla niña, con las rodillas siempre raspadas y una curiosidad infinita. Se acurrucaba a mi lado en el sofá, pidiéndome que le leyera el mismo cuento una y otra vez. Admiraba a su padre. Lo seguía por toda la casa, mientras él trabajaba la madera, fascinada por cómo de un simple trozo de tronco podía crear algo tan bello. Hubo un tiempo en que su amor era puro, y su risa era la música de esta casa. Me aferro a esos recuerdos como si fueran tesoros, porque son la única prueba de que la mujer fría y calculadora que es hoy fue alguna vez una niña que me miraba con adoración. ¿En qué punto del camino se perdió? ¿Cuándo decidió que mi amor valía menos que un bolso de diseñador? El cambio fue gradual, una erosión, lenta pero constante. Creo que la universidad fue el punto de inflexión. Allí conoció a gente de familias adineradas. Empezó a frecuentar lugares que nosotros nunca podríamos pagar, y la vergüenza echó raíces en su corazón. Comenzó a avergonzarse de mí, su madre, la maestra de escuela con sus vestidos sencillos, y de su padre, el carpintero con las manos callosas y manchadas de barniz. Nuestro mundo, que una vez fue su refugio seguro, se transformó en una jaula de mediocridad de la que necesitaba escapar a toda costa. Nuestros sacrificios dejaron de ser vistos como un acto de amor para convertirse en la prueba de nuestras limitaciones.
un recordatorio de todo lo que ella sentía que se merecía y no tenía. El último episodio que reveló la profundidad del abismo entre nosotras ocurrió hace apenas 2 meses, en mi cumpleaños. Apareció 2 horas tarde, con la excusa de una reunión de trabajo impostergable. No soltó el teléfono en toda la visita, respondiendo mensajes con una sonrisa que no era para mí. Su regalo fue una bufanda barata, de un color que sabe que no me gusta, probablemente comprada en una tienda de aeropuerto. Mientras yo desenvolvía su obsequio con una gratitud forzada, ella se dedicó a describir con todo lujo de detalles el resort de 5 estrellas en el Caribe donde había pasado la semana anterior con Ricardo. En ese momento entendí que ya no había espacio para mí en su vida, ni siquiera el espacio que ocupa un recuerdo afectuoso. Intento, con todas mis fuerzas, encontrar una razón, una explicación que vaya más allá de la simple codicia. Me pregunto si, detrás de esa fachada de dureza, hay una niña asustada, desesperada por la aprobación de un mundo que solo valora el éxito material. Quizás su crueldad no es más que un escudo para protegerse de su propia inseguridad, de su miedo a no ser suficiente. Intento comprenderla porque es mi hija, porque una parte de mí se niega a aceptar que la he perdido para siempre. Pero la verdad es que, aunque intente buscar atenuantes, sus acciones hablan por sí solas. Ha elegido un camino de egoísmo y desprecio, y en ese camino parece que no hay lugar para la madre que le dio la vida. Así que aquí estoy, sola. No tengo más hijos, ni hermanos o sobrinos cercanos a los que pueda recurrir. Mi mundo familiar se construyó alrededor de Roberto y Carla. Con él muerto y ella convertida en mi verdugo, el aislamiento es total. Esta soledad, que antes era una compañera tranquila, ahora es un enemigo que magnifica la traición y el dolor. No hay una red de seguridad, no hay un hombro familiar en el que llorar. Soy yo contra el mundo, o más bien, yo contra mi propia hija. Y aunque me siento pequeña y frágil, esta soledad también me da una extraña claridad. Si quiero recuperar mi dignidad, si quiero honrar la memoria de mi esposo, tendré que hacerlo sola. La batalla será silenciosa, pero no por ello menos feroz. Mi vida, y la de Roberto, fue una sinfonía de sacrificios silenciosos, una melodía compuesta con las notas de la renuncia y el esfuerzo constante. Cada decisión que tomamos, desde el día en que nació Carla, giró en torno a un único propósito: construir para ella un futuro más brillante que el nuestro. No lo veíamos como una obligación, sino como la más pura expresión del amor. Éramos un equipo, él con la fuerza de sus manos y yo con la paciencia de mi vocación, ambos remando en la misma dirección, apilando cada pequeño ladrillo de oportunidad para que nuestra hija pudiera construir un castillo, sin imaginar que desde sus almenas nos miraría con desdén y nos consideraría parte del foso que la rodeaba. Mis días como maestra estaban llenos de ruido, de risas infantiles, pero también de un agotamiento profundo que se me pegaba a los huesos. Llegaba a casa con polvo de tiza en la ropa y la cabeza llena de las pequeñas batallas y victorias de mis alumnos. Y después de preparar la cena y atender a mi propia familia, me sentaba bajo la luz tenue de una lámpara a corregir cuadernos hasta la medianoche. Ese salario modesto, ganado con una paciencia infinita y un amor genuino por la enseñanza, no era para mí. Se estiraba milagrosamente cada mes para cubrir las facturas, sí, pero su verdadero destino era la alcancía de los sueños de Carla, financiando sus clases de inglés, sus libros, su ropa, su futuro. Roberto, mi amado Roberto, no se quedaba atrás. Su taller de carpintería en el fondo de la casa era su segundo hogar. El aroma a pino y a cedro era su perfume, y el serrín, su compañero constante. Nunca rechazaba un trabajo. Los fines de semana, en lugar de descansar, se dedicaba a reparar una silla coja para una vecina, a construir una estantería para el tendero, a barnizar una puerta vieja. Recuerdo sus manos, siempre cubiertas de callos y pequeñas heridas, pero capaces de una ternura infinita. Cada moneda extra que ganaba con ese sudor y ese esfuerzo iba directamente a un sobre que decía: «Para la Universidad de Carlita». Él estaba construyendo el futuro de nuestra hija, viga a viga,
con la misma dedicación con la que construía sus muebles. Nuestras renuncias eran el tejido de nuestra vida cotidiana. Mientras los vecinos cambiaban de coche, nosotros seguíamos con el nuestro, un modelo viejo que Roberto mantenía funcionando con ingenio y alambre. Mis vestidos eran pocos y los cuidaba como si fueran de seda, remendando cada pequeño descosido. Las vacaciones eran un lujo que rara vez nos permitíamos y consistían en pasar un par de días en una playa cercana, llevando nuestra propia comida para no gastar de más. Recuerdo una vez que el techo de la cocina comenzó a tener goteras, una reparación urgente. Justo esa semana, a Carla le pidieron en la escuela una computadora para sus tareas. No lo dudamos, el techo esperó, y el cubo que recogía el agua en la cocina se convirtió en el símbolo silencioso de nuestras prioridades. El mayor de nuestros sacrificios, la cúspide de nuestro esfuerzo conjunto, fue pagarle una universidad privada de prestigio. Sabíamos que la educación pública, aunque digna, no le daría los contactos ni el estatus que ella ya empezaba a anhelar. Así que nos apretamos el cinturón hasta casi no poder respirar. Las noches se llenaron de cuentas, de cálculos sobre un cuaderno, recortando gastos que ya eran mínimos. Dejamos de comprar el periódico, empezamos a cenar más ligero, apagábamos las luces de las habitaciones por las que no pasábamos. Todo, absolutamente todo, estaba orientado a pagar esa matrícula exorbitante que, según creíamos, le compraría un pasaporte a una vida de éxito y felicidad. Le dimos las alas sin saber que las usaría para volar tan lejos de nosotros que ya no podría vernos. Es una ironía cruel, ¿no creen? Dediqué mi vida a alfabetizar a cientos de niños, muchos de ellos de familias tan o más humildes que la nuestra. En mi aula les hablaba de la importancia del respeto a los mayores, del valor del trabajo duro, de la gratitud como una de las virtudes más nobles. Les enseñaba a compartir, a ser amables, a valorar el esfuerzo de sus padres. Y mientras yo sembraba estos principios en tierra ajena, el jardín de mi propia casa se llenaba de la maleza del egoísmo y la ingratitud. Resulta que la maestra Cleo, tan buena para educar a los hijos de otros, fracasó estrepitosamente con la suya propia. Le di todas las herramientas, pero ella decidió usarlas para construir un muro entre nosotras. Recuerdo con una claridad dolorosa una de sus primeras visitas a casa durante las vacaciones de la universidad. Trajo a una amiga, una joven de aspecto sofisticado, que miraba nuestra modesta decoración con una curiosidad que rayaba en el desprecio. Carla, visiblemente incómoda, se disculpaba por todo, por el sofá gastado, por la vajilla anticuada, por el barrio tan poco interesante. Escuché cómo le susurraba a su amiga, pensando que yo no la oía. Mis padres son muy simples. La palabra simples sonó como un insulto, una condena. Fue la primera vez que sentí su vergüenza y me dolió como una herida física. Estaba pagando por su educación y ella me lo devolvía avergonzándose de mí. El desequilibrio entre lo que dimos y lo que he recibido es un abismo que me marea. Roberto y yo le entregamos nuestro tiempo, que es lo único que no vuelve. Le dimos nuestra energía, nuestra salud, cada céntimo que logramos ahorrar. Le dimos nuestros propios sueños, empaquetándolos para que ella pudiera vivir los suyos. A cambio, he recibido impaciencia en sus visitas, desdén en sus palabras y, finalmente, la traición más absoluta, el vaciamiento de mi hogar y de mi historia. Es una contabilidad del alma donde los números no cuadran, donde la inversión de toda una vida ha resultado en una bancarrota emocional, dejándome con las manos y la casa completamente vacías. No quiero sonar como una mártir. Hubo momentos, lo confieso, en los que el cansancio me vencía, noches en las que miraba a Roberto, dormido y agotado en el sillón, y sentía una punzada de algo parecido al resentimiento. Me preguntaba si estábamos haciendo lo correcto, si no estábamos sacrificando demasiado de nosotros mismos en el altar de su futuro. Eran pensamientos fugaces, susurros de egoísmo que rápidamente ahogaba con la fuerza de mi amor maternal, porque al final del día, verla sonreír, verla lograr sus metas, era nuestra mayor recompensa. O eso creíamos. Ese amor incondicional fue el que nos hizo seguir adelante,
el mismo que ahora me hace sentir tan increíblemente estúpida. Así que cuando miro las paredes desnudas de mi casa, no solo veo la ausencia de muebles, veo el fantasma de cada hora extra trabajada por Roberto, de cada noche en vela que pasé corrigiendo exámenes. Veo la sombra de nuestras vacaciones canceladas, de nuestras ropas remendadas, de nuestros pequeños lujos postergados indefinidamente. Todo ese esfuerzo, toda esa historia de amor y sacrificio, fue tasado, etiquetado como trastos viejos y vendido por un puñado de billetes que probablemente ya se han gastado. La ingratitud de Carla no solo me ha robado el pasado, sino que ha insultado cada uno de los sacrificios que la convirtieron en la mujer que es hoy. Y eso es algo que no puedo y no voy a perdonar fácilmente. La cómoda de nogal vuelve a mi mente una y otra vez, no solo como un recuerdo doloroso, sino como un faro de esperanza. Carla la despreciaba, la llamaba el ataúd por su madera oscura y su diseño robusto, tan contrario a los muebles ligeros y sin alma que ella prefiere. Nunca fue capaz de ver más allá de la superficie, nunca apreció la veta perfecta de la madera, ni la forma en que cada cajón se deslizaba con una suavidad sedosa, ni las uniones ensambladas sin un solo clavo, una obra de arte de la carpintería. Para ella, era solo un objeto pesado y feo que estorbaba. Para mí, era el corazón de mi matrimonio. Y ahora entiendo que, quizás, también era mi póliza de seguro de vida, mi fortaleza. Recuerdo las semanas que Roberto pasó construyéndola, como si fuera ayer. El taller se llenó de un secretismo inusual. Él, que siempre me invitaba a ver sus progresos, de repente trabajaba a puerta cerrada en los detalles finales. Yo bromeaba con él. Le preguntaba si estaba tallando un diamante. Él se reía con esa risa suya, profunda y cálida, y me decía: «Estoy añadiendo el toque final, mi Cleo. Un secreto solo para nosotros, una pequeña magia para proteger a mi reina». Yo le seguía el juego, sin entender la profundidad de sus palabras. Ahora, su sonrisa, misteriosa, y esa puerta cerrada adquieren un nuevo significado, uno mucho más literal y urgente. Estaba construyendo mi refugio, y yo no lo sabía. Unos días antes de dármela por terminada, mientras pulía la madera por última vez, me dijo algo que en su momento me pareció una simple metáfora romántica. «Esta cómoda», dijo, acariciando la superficie lisa, «es más que un mueble. Es una caja fuerte para el corazón. Aquí guardarás lo que de verdad importa, lo que nadie puede robarte». Yo pensé que se refería a mis cartas, a las fotos de Carla, a los pequeños tesoros sentimentales que acumulamos en una vida. Pero, ¿y si no era una metáfora? ¿Y si Roberto, con su mente práctica y su amor previsor, había construido una caja fuerte literal dentro de la caja fuerte simbólica? Sus palabras resuenan ahora como una instrucción, como un mapa del tesoro. Y luego está la carta. El día que empujó la cómoda hasta nuestro dormitorio, me entregó también un sobre grueso y sellado. Su caligrafía, firme y clara, adornaba el frente con mi nombre. «Guarda esto con tus papeles importantes, Cleo», me dijo con una seriedad que me sorprendió. «Y prométeme que solo lo abrirás si alguna vez te sientes verdaderamente sola y perdida. No antes». Yo se lo prometí, por supuesto. Guardé la carta en una caja con mi certificado de nacimiento y nuestro acta de matrimonio, y con el paso de los años tranquilos, casi olvidé su existencia. Ahora, sintiéndome más sola y perdida que nunca, esa carta olvidada se ha convertido en mi brújula. Sé que las respuestas que necesito están dentro de ese sobre. La memoria es un músculo que necesita ejercicio, y ahora estoy forzando el mío hasta el límite, intentando recordar un juego que Roberto me enseñó. Un truco de la cómoda, como él lo llamaba. No era una llave, ni un botón. Era una secuencia, un toque. «Primero aquí, con suavidad», decía, guiando mi mano hacia una esquina del marco tallado. «Luego aquí, un poco más fuerte. Y al final, un golpecito seco aquí, abajo. Escucha». Y yo escuchaba un clic, casi imperceptible. Un sonido sutil que revelaba... ¿Qué? Nunca me mostró lo que habría. Lo tratamos como un juego, nuestro toque secreto. Me hizo practicarlo varias veces hasta que lo memoricé. Ahora,
En la soledad de mi casa vacía, cierro los ojos y repito la secuencia en el aire, rezando para no haber olvidado la combinación. Así que el plan comienza a tomar forma en mi mente, no desde la rabia, sino desde este legado secreto de Roberto. El camino a seguir no es un enfrentamiento directo y ruidoso. Es una búsqueda silenciosa y estratégica. Debo encontrar esa cómoda. Debo recuperarla antes de que su nuevo dueño descubra su secreto. O peor, antes de que acabe convertida en leña. Todo depende de eso. El secreto que mi esposo incrustó en la madera de nogal es mi única arma, mi única ventaja. Es la pieza que Carla no vio, la variable que desconocía cuando calculó el valor de mi vida en un puñado de monedas. Ella cree que me ha despojado de todo, pero está a punto de descubrir que mi mayor tesoro nunca estuvo a la vista. Pasaron un par de días que viví en una especie de niebla, flotando en mi propia casa despojada. El shock inicial dio paso a una extraña calma, la calma del ojo del huracán. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, así que hice lo único que se me ocurrió. Llamé a Rafael, el hijo de mi vecina. Es un buen chico, estudiante de Derecho, siempre tan educado. Le conté todo. Mi voz temblaba al principio, pero se fue haciendo más firme con cada palabra de injusticia que pronunciaba. La indignación en su rostro, su compasión genuina, fue el primer bálsamo para mi herida. Sin dudarlo un segundo, me prometió que me ayudaría a rastrear al anticuario. Por primera vez desde el saqueo, sentí que no estaba completamente sola. Justo cuando una pequeña semilla de esperanza comenzaba a brotar, el teléfono sonó de nuevo. Era Carla. Su tono ya no era simplemente casual. Ahora estaba teñido de una impaciencia mal disimulada. ¿Ya se te pasó el drama, mamá?, preguntó sin una pizca de empatía. Porque te tengo buenas noticias. Mi corazón se encogió. Su buena noticia era que había contactado a un agente inmobiliario y que vendría esa misma tarde a evaluar la propiedad. Ni siquiera la llamó casa, sino propiedad. La palabra resonó fría y calculadora. Estaba sucediendo. El siguiente paso de su plan ya estaba en marcha, y yo era solo un peón en su tablero de juego. El agente era un hombre joven con un traje demasiado ajustado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Paseó por las habitaciones vacías con Carla a su lado, hablando en un idioma que me era ajeno. Potencial de mercado, valor del metro cuadrado, posibilidad de demolición para construir un edificio. Carla asentía a todo, entusiasmada, señalando el tamaño de mi jardín como si fuera un terreno baldío, listo para ser explotado. Yo los seguía en silencio, sintiéndome como un fantasma en mi propio hogar. Estaban planeando el futuro de mi vida, de mis recuerdos, y ni siquiera se molestaban en mirarme. Era invisible, un obstáculo silencioso que pronto sería eliminado. Cuando el agente finalmente se fue, dejando tras de sí una estela de codicia y proyectos ajenos, me armé de valor y me enfrenté a Carla. ¿Y a dónde se supone que voy a ir yo?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Su respuesta fue la daga final, clavada con una precisión quirúrgica. «Ay, mamá, no te preocupes por eso», dijo con una naturalidad escalofriante. «Podemos conseguirte un lindo cuartito en una residencia de ancianos. Estarás más cómoda, rodeada de gente de tu edad, con actividades y cuidados. Una residencia de ancianos, un asilo. Me estaba desterrando. Me estaba sentenciando a terminar mis días en un lugar sin historia, sin alma, lejos de todo lo que amé. Mientras yo digería el veneno de las palabras de mi hija, Rafael tocaba a mi puerta con una luz en la mirada. Había pasado el día recorriendo las tiendas de antigüedades del centro, mostrando una foto que le di de la cómoda, y la había encontrado. El dueño de una pequeña tienda, un hombre mayor llamado señor Ferrer, reconoció el mueble de inmediato. Dijo que le había llamado la atención la calidad de la madera y la mano de obra. La cómoda estaba a salvo, al menos por ahora. Una pequeña victoria, sí, pero en medio de mi desierto se sintió como encontrar un oasis. La esperanza, esa terca plantita, volvía a crecer. Al día siguiente tomé una decisión. Necesitaba verla con mis propios ojos. Fui sola a la tienda del señor Ferrer. Era un lugar mágico, atiborrado de objetos con alma. Un hospital para recuerdos olvidados. El aire olía a polvo, a cera
y a madera vieja, un perfume que me trajo una extraña paz. Y entonces los vi. Mi mecedora, la mesa del comedor, las sillas, cada pieza expuesta con una etiqueta de precio colgando, como si mi vida estuviera en liquidación. Fue una nueva clase de humillación, ver mis tesoros más íntimos ofrecidos al público, despojados de su historia y reducidos a una simple mercancía. Era una profanación pública de mi santuario privado. Y allí, en un lugar de honor, estaba ella, la cómoda. Mi corazón dio un vuelco y comenzó a latir desbocado. Me acerqué lentamente, casi con reverencia, y acaricié la superficie de nogal, sintiendo la familiaridad de la veta bajo mis dedos. Era como tocar la mano de mi esposo. El señor Ferrer se me acercó, un hombre de ojos amables y sonrisa cansada. Con la calma que solo dan 40 años en un aula, le expliqué la situación. Le dije que los muebles habían sido vendidos sin mi consentimiento, que eran el legado de mi difunto esposo y que esa cómoda, en particular, tenía un valor sentimental incalculable para mí. No revelé el secreto, solo apelé a su corazón. El señor Ferrer me escuchó con paciencia y empatía, pero sus siguientes palabras me devolvieron a la cruda realidad. Señora, le creo y lo lamento profundamente, dijo con voz suave. Pero yo soy un hombre de negocios. Compré estos muebles de buena fe a una mujer que dijo ser la única propietaria. No puedo simplemente devolvérselos. Mi corazón se hundió. Entonces, me ofreció la única solución que podía darme. Puedo vendérsela de vuelta, por supuesto. Le haré un precio justo. El precio justo que mencionó era una suma que yo no poseía. Era todo el dinero que me quedaba en el banco para emergencias. Se había levantado un nuevo muro, uno hecho de billetes. Carla, mientras tanto, no me daba tregua. Sus llamadas se volvieron diarias, una tortura psicológica perfectamente orquestada. Un día me llamaba furiosa, gritándome que era una egoísta por aferrarme a una casa tan grande yo sola, que no pensaba en su futuro ni en sus necesidades. Al día siguiente su tono cambiaba a uno empalagosamente dulce y preocupado. «Mamá, es que me preocupo por ti», decía con voz melosa. «Me da miedo que te pase algo estando tan sola. En la residencia estarías tan bien cuidada». Era una maestra de la manipulación, alternando el látigo de la culpa con el cebo del falso cariño, intentando desgastarme, romper mi espíritu poco a poco. La ofensiva culminó en una emboscada pública. Carla me invitó a almorzar a un restaurante elegante, con el pretexto de hablar las cosas con calma y encontrar una solución juntas. Caí en la trampa. Su esposo, Ricardo, también estaba allí, con su sonrisa de superioridad. A mitad de la comida, en un momento en que el restaurante estaba lleno, Carla sacó de su bolso una carpeta llena de folletos de residencias de ancianos de lujo. Los desplegó sobre la mesa y comenzó a describirlos en voz alta para que todos oyeran, hablando de las maravillosas instalaciones, los programas de terapia ocupacional y las actividades sociales para la tercera edad. Sentí las miradas de todas las mesas clavadas en mí, miradas de lástima. Mi reacción no fue la que ella esperaba. No lloré, no grité, no le di la satisfacción de un escándalo. Me quedé en silencio, mirándola fijamente, dejando que su crueldad quedara expuesta bajo las luces del lujoso restaurante. Mi dignidad era el único escudo que me quedaba. Lentamente me puse de pie. Miré los folletos de colores brillantes sobre el mantel blanco. Luego la miré a ella y a su esposo. Y sin decir una sola palabra, me di la vuelta y salí del restaurante, caminando con la cabeza tan alta como mis 72 años me lo permitieron. A veces, el silencio es el grito más atronador. El camino a casa fue una tortura, pero al llegar, el dolor se había transformado. La imagen de esos folletos, la voz condescendiente de Carla, las miradas compasivas de los extraños, todo se había cristalizado en mi interior, no como desesperación, sino como una rabia fría y afilada. Ya no se trataba solo de recuperar mis muebles o mi casa, se trataba de algo mucho más fundamental, mi derecho a existir, a decidir mi propio destino, a no ser tratada como un objeto que se puede desechar cuando ya no es útil. La batalla había cambiado de 1500 nivel. Ahora era una guerra por mi propia alma. Esa misma noche, Rafael vino a verme con sus libros de derecho bajo el brazo.
Había estado investigando. Me habló de conceptos legales que sonaban a música para mis oídos. Vicio en el consentimiento. Venta de cosa ajena. Apropiación indebida. Me explicó que podíamos iniciar acciones legales contra Carla, que la ley estaba de mi lado. Agradecí su esfuerzo, su lealtad, pero yo sabía que un juicio sería largo, costoso y doloroso. Y lo más importante, yo tenía un plan mejor, un plan más silencioso y, esperaba, mucho más efectivo. Primero necesitaba recuperar la cómoda. El plan de Roberto debía preceder al plan de la ley. Tomé una decisión firme. Reuniría el dinero para comprarle la cómoda al señor Ferrer. Tenía unos ahorros, guardados con celo para una verdadera emergencia médica. El dinero que me separaba de la indigencia total. Pero esto era una emergencia de otro tipo. Era una emergencia del espíritu. Al día siguiente, llamé al anticuario y le dije, con una voz mucho más segura de lo que me sentía, que aceptaba su oferta, que en unos días tendría el dinero. Estaba apostando todos mis recursos, toda mi seguridad, a un recuerdo, a una promesa, a un secreto guardado en madera de nogal. Era la apuesta más grande de mi vida, y no podía permitirme perder. El día que fui al banco a retirar los ahorros de toda mi vida, fue un día gris, a juego con mi estado de ánimo. Sostuve el bolígrafo con una firmeza que no sentía, llenando el formulario de retiro. La cajera, una mujer con cara de perpetuo aburrimiento, me miró por encima de sus gafas, seguramente preguntándose qué locura estaría cometiendo una anciana al sacar tal cantidad de dinero en efectivo. No dije nada. No tenía por qué justificarme. Mientras ella contaba los billetes, uno por uno, yo no sentía pánico, ni siquiera tristeza. Sentía una calma gélida, una resolución absoluta. Estaba quemando mis naves, sí, pero lo hacía para poder construir un puente hacia la justicia. El sobre con el dinero pesaba en mi bolso, no como una carga, sino como el lastre necesario para mi próxima jugada. El camino desde el banco hasta la tienda de antigüedades del señor Ferrer fue como caminar a través de un sueño. Los ruidos de la ciudad, las bocinas de los coches, las conversaciones de la gente, todo me llegaba como un murmullo lejano y distorsionado. Mi mente estaba completamente enfocada en mi misión. Cada paso era deliberado, medido. Ya no era la pobre, viejecita despojada, la víctima de la crueldad de su hija. En esa caminata me transformé. Era una estratega, una general a punto de ejecutar la primera maniobra de una batalla decisiva. El dinero en mi bolso era mi ejército, y mi objetivo era recuperar el arma secreta que decidiría el resultado de la guerra. Ya no había vuelta atrás, y extrañamente, eso me daba una sensación de poder. La transacción con el señor Ferrer fue breve y solemne. Le entregué el sobre sin decir una palabra. Él, con la meticulosidad de su oficio, contó el dinero sobre el mostrador de madera gastada. Vi cómo mis años de ahorros, mi red de seguridad, cambiaban de manos. Hubo una punzada de dolor, una despedida silenciosa a la tranquilidad que ese dinero representaba. Pero fue un dolor fugaz, eclipsado por un propósito mayor. El señor Ferrer, al ver la determinación en mis ojos, me dedicó una mirada de profundo respeto. «Espero que recupere lo que es suyo, señora», me dijo en voz baja. Y luego, en un gesto de amabilidad que no olvidaré, me ayudó a coordinar la entrega de la cómoda para esa misma tarde, sin coste adicional. Cuando los transportistas se fueron, la casa quedó en un silencio casi sagrado. Allí estaba, en medio de mi dormitorio vacío, majestuosa, sólida, real. La cómoda había vuelto a casa. Me quedé de pie, mirándola, durante un largo rato. El reencuentro fue abrumador. Me acerqué y pasé mis manos por su superficie, no como quien acaricia un objeto perdido, sino como quien saluda a un viejo aliado, a un cómplice en un plan secreto. Aún no era un momento de triunfo. Eso vendría después. Era un momento de preparación, de concentración. La pieza más importante del rompecabezas estaba en su sitio. El escenario estaba listo. Ahora, la función podía comenzar. Fue entonces, sentada en el suelo frío frente a la cómoda, cuando todo cambió dentro de mí. Dejé de llorar por el pasado y empecé a planificar el futuro. Miré la madera oscura y le hablé a Roberto, a su memoria, a su espíritu.
que sentía tan cerca en ese momento. Le conté de la humillación en el restaurante, de los folletos del asilo, de la mirada de lástima de los extraños, y le hice una promesa. Se acabaron las lágrimas, mi amor, susurré al aire. Se acabaron las súplicas y las esperanzas vanas. Carla ha cruzado una línea, y ahora me toca a mí trazar una nueva. Se acabó la Cleo dócil. Ahora toca ser inteligente, ser fuerte, como tú me enseñaste a ser. Mi primer acto como estratega fue ir a la caja de metal donde guardaba mis documentos importantes. Allí, debajo de mi certificado de matrimonio, estaba el sobre que Roberto me había dejado, con mi nombre escrito en su caligrafía inconfundible. Lo tomé en mis manos. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero se sentía pesado, lleno de significado. La tentación de abrirlo fue inmensa, pero me contuve. Sabía que su contenido era la bala de plata, el golpe de gracia que debía reservarse para el momento culminante. Guardé la carta en el bolsillo de mi delantal. Tenerla cerca era como tener la mano de Roberto sobre mi hombro, dándome fuerza y coraje para lo que venía. Con la carta a buen recaudo, volví a la cómoda. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Era el momento de la verdad. Cerré los ojos, respiré hondo y traje a mi mente el recuerdo de Roberto, guiando mi mano, de nuestro toque secreto. Coloqué mis dedos sobre la madera, siguiendo la secuencia que había practicado mentalmente cientos de veces. Un toque suave en la esquina, tallada, una presión un poco más fuerte en el centro del marco, y finalmente, el golpecito seco en la parte inferior. Contuve la respiración y esperé, y entonces lo oí. Un clic sutil, casi inaudible, un sonido que era música para mis oídos. La validación. El mecanismo secreto había funcionado. Con manos temblorosas, busqué el borde del compartimento oculto. Una pequeña sección de la base de la cómoda se deslizó hacia un lado, revelando un hueco que no era más grande que una caja de zapatos. Contuve el aliento y miré dentro. Y lo que vi me dejó sin palabras. Mis ojos se abrieron como platos. Mi mente luchaba por procesar el alcance de la previsión de mi esposo. No era solo un pequeño tesoro sentimental. Había documentos, papeles cuidadosamente doblados y atados con una cinta. Y debajo de ellos, algo más. Un fajo grueso de billetes y varios títulos de valor que brillaban tenuemente bajo la luz de la habitación. El amor de Roberto, su cuidado y su astucia, estaban allí, materializados, frente a mí. El poder, real y tangible, acababa de cambiar de manos. Con el corazón latiéndome en la garganta, saqué con sumo cuidado el contenido del compartimento secreto. Lo extendí todo sobre mi cama, como si fueran las reliquias de un santo. Había un fajo grueso de billetes, atado con una goma elástica. Al contarlo, mis manos temblaban. Era una suma considerable, mucho más de lo que había gastado para recuperar la cómoda, más de lo que había visto junto en toda mi vida. Eran los ahorros de Roberto, su trabajo extra, su previsión silenciosa. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de una gratitud tan inmensa, tan abrumadora, que me llenó el pecho. Mi esposo, incluso desde el más allá, seguía cuidando de mí. No estaba en la ruina, era libre. Luego mis ojos se posaron en los documentos. En la parte superior, doblado con precisión, estaba el papel que lo cambiaba todo, la escritura original de la casa. La leí una y otra vez, mis dedos trazando cada palabra. Estaba totalmente pagada, libre de cualquier deuda. Y lo más importante, el único nombre que figuraba en el título de propiedad era el mío, Cleo Medina. Ni Roberto, ni Carla. Mío. Un alivio inmenso recorrió mi cuerpo, liberando una tensión que ni siquiera sabía que cargaba. Carla no podía vender la casa. No podía echarme. No tenía ningún poder legal sobre mi hogar. La fortaleza que Roberto me había prometido no era solo el dinero. Era la seguridad de mi techo, la soberanía sobre mi propio espacio. Con esta nueva armadura de seguridad y confianza, mi primera acción fue llamar a Rafael. Ya no le hablé con la voz de una víctima desamparada que pide ayuda, sino con la de una mujer que ha encontrado su poder y necesita asesoramiento estratégico. Le dije que había recuperado la cómoda y que había hecho un descubrimiento de vital importancia. Le pedí que viniera a mi casa tan pronto como pudiera, sin darle más detalles por teléfono.
El cambio en mi tono debió de ser evidente, porque no hizo preguntas, simplemente dijo: «Voy para allá, Cleo». Estaba poniendo en marcha mi contraataque, y Rafael sería mi primer teniente en esta batalla. Cuando Rafael llegó, lo invité a sentarse a la mesa del comedor, la cual aún no había llegado, así que nos sentamos en el suelo, como dos conspiradores. Le mostré la escritura. Sus ojos, acostumbrados a leer la letra pequeña de los contratos, se abrieron de par en par. La revisó varias veces, su expresión cambiando de la sorpresa al júbilo. «Cleo, esto es todo», me dijo casi sin aliento. «Ella no puede hacer absolutamente nada. Legalmente, esta casa es tan suya como la luna. Es tuya, y solo tuya». La confirmación de sus palabras fue como una fanfarria en mi alma. Era la primera victoria tangible, el primer ladrillo de mi dignidad, recuperado y asentado firmemente en su lugar. Nuestra primera ofensiva fue directa y precisa. Siguiendo mis instrucciones, Rafael redactó una notificación formal y contundente, un documento que irradiaba autoridad legal. Iba dirigida a la agencia inmobiliaria que Carla había contratado. En un lenguaje claro y sin ambigüedades, el escrito informaba que yo, Cleo Medina, era la única y legítima propietaria del inmueble en cuestión, y que no había dado mi consentimiento para ninguna evaluación o transacción. Advertía, además, que cualquier intento de continuar con el proceso de venta sería considerado una violación de mis derechos, y se enfrentarían a acciones legales inmediatas. Era un disparo de advertencia, una declaración de que el juego había cambiado de reglas. Rafael, en su papel de emisario, entregó la notificación en persona esa misma tarde. Más tarde, me contó la escena con una sonrisa de satisfacción. El agente inmobiliario, el mismo del traje ajustado y la sonrisa falsa, leyó la carta con incredulidad. Su rostro pasó por todas las fases de la confusión y la frustración. Inmediatamente llamó a Carla. Rafael no pudo escuchar la conversación, pero vio al agente gesticular, su tono volviéndose cada vez más agitado. Habíamos lanzado la primera piedra, y sus ondas ya estaban alterando las aguas tranquilas del plan de mi hija. Mi contraataque había comenzado sin que yo tuviera que levantar la voz. Una justicia silenciosa en movimiento. La llamada de Carla no se hizo esperar. Estaba furiosa, casi histérica. «¿Pero qué has hecho, mamá?», gritó al teléfono. «Acabas de avergonzarme frente a un profesional. Pareces una vieja loca». Por primera vez en mucho tiempo, sus gritos no me hirieron. Escuché su rabieta con una calma que la descolocó. Cuando terminó de quedarse sin aire, respondí con una voz serena pero firme, cada palabra pesada como una piedra. «La casa es mía, Carla, y no está en venta». Hice una pausa, dejando que la frase calara hondo, y antes de que pudiera replicar, colgué el teléfono. El silencio que siguió en mi casa fue el sonido más dulce que había escuchado en semanas. Mi siguiente paso estaba impulsado por un sentido de justicia integral. No era suficiente con haber salvado la cómoda y la casa. Mis otros muebles, mis otros recuerdos, seguían prisioneros en aquella tienda, con etiquetas de precio humillantes. Así que, al día siguiente, volví a visitar al señor Ferrer. El dinero que Roberto me había dejado ardía en mi bolsillo. No como una tentación para el lujo, sino como un fondo de restitución. Ya no era la mujer desesperada que regateaba por una sola pieza. Era una clienta con la capacidad de reclamar todo lo que era suyo, de reconstruir su mundo pieza por pieza. Entré en la tienda con una nueva postura. Saludé al señor Ferrer y le dije, con una sonrisa tranquila, que había vuelto para llevarme el resto de mi vida a casa. Le expliqué que tenía los medios para comprar todos y cada uno de los muebles que Carla le había vendido. El hombre me miró y creo que vio en mí la historia completa. La traición, el dolor y ahora la redención. Se conmovió. Revisó sus libros de cuentas y me ofreció un precio por el lote completo. Un precio tan justo que era casi un regalo. Un gesto de solidaridad de un guardián de historias a otro. Sellamos el trato con un apretón de manos y sentí que estaba honrando la memoria de Roberto de la mejor manera posible. El día que los muebles volvieron fue uno de los más felices de mi vida reciente. Rafael vino a ayudarme y juntos
como un equipo, empezamos a devolver cada cosa a su lugar. La mecedora junto a la ventana, el sofá de terciopelo verde en el centro de la sala, la mesa de roble lista para un nuevo banquete. Con cada mueble que entraba por la puerta, la casa parecía respirar de nuevo, sus pulmones llenándose de vida y de historia. El eco desapareció, reemplazado por la sólida presencia de mi pasado. Estaba reconstruyendo mi hogar, pero también me estaba reconstruyendo a mí misma, reclamando mi espacio físico y emocional. Esa noche me senté en mi sofá, en mi sala amueblada, con una taza de té caliente entre las manos. Todo estaba como antes, pero nada era igual, porque yo era diferente. Ya no era una víctima a la espera del próximo golpe. Me había convertido en una jugadora activa, en la arquitecta de mi propia justicia. Había ganado las primeras escaramuzas, sin necesidad de gritos ni venganzas, usando la inteligencia y la estrategia, tal como Roberto hubiera querido. Había asegurado mi hogar, recuperado mi historia y desestabilizado a mi adversaria. Ahora solo quedaba la batalla final, y por primera vez sabía, con una certeza absoluta, que iba a ganarla. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si tuviste que luchar por tu dignidad de una forma inesperada. Si crees en la justicia silenciosa, déjame un comentario y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Pasaron un par de semanas de una calma tensa, como la quietud que precede a una tormenta. Y entonces llegó una invitación, escrita en una tarjeta elegante, para una cena en el apartamento de Carla. El tono era empalagosamente dulce, casi una súplica. Quería, según sus palabras, pedirme perdón y empezar de cero. Supe en ese mismo instante que era una trampa. Su orgullo no le permitiría una disculpa sincera. Su plan, sin duda, era arrinconarme en su territorio, frente a sus amigos, para ejercer una última y definitiva presión. Pero en su arrogancia, no se dio cuenta de que no estaba preparando una emboscada para mí, sino el escenario perfecto para su propia caída. Acepté la invitación con una serenidad que la debe haber desconcertado. El telón estaba a punto de subirse. La noche de la cena, mi preparación fue meticulosa, un ritual de guerra silencioso. No me preocupé por el vestido que llevaría, sino por las armas que portaría. En mi bolso de mano, coloqué cuidadosamente la escritura original de la casa y junto a ella, la carta sellada de Roberto. Eran mis escudos y mis espadas. Luego, hice 2 llamadas telefónicas, una a Rafael y otra al señor Ferrer. Les di la dirección y una hora precisa, pidiéndoles que llegaran sin anunciarse. Confiaron en mí sin hacer preguntas. Eran mis testigos, mi ejército de 2 hombres. Al mirarme al espejo antes de salir, vi a una mujer de 72 años. Sí, pero mis ojos no reflejaban miedo, sino la fría y tranquila determinación de quien va a reclamar lo que es suyo. El apartamento de Carla era exactamente como lo recordaba. Grande, blanco, impersonal. Parecía el catálogo de una revista de decoración, no un hogar. Estaba lleno de sus amigos, un grupo de personas con sonrisas perfectas y miradas vacías que evaluaban mi ropa sencilla con disimulo. Carla me recibió con un abrazo que se sintió como un trozo de hielo y una sonrisa tan amplia que era claramente falsa. Su esposo, Ricardo, me observaba desde la distancia con una mueca de suficiencia. Podía leer sus mentes. Creían que la vieja tonta había caído en su red, que la función estaba a punto de comenzar, según su guión. No se imaginaban que yo venía con el mío propio, y que el final era muy diferente. Después de una cena insípida y una conversación superficial, Carla dio un golpecito a su copa con un tenedor para llamar la atención. Se puso de pie y comenzó su discurso, su voz cargada de una emoción teatral. Habló de la importancia de la familia, de la responsabilidad de cuidar a nuestros mayores, de las decisiones difíciles que a veces hay que tomar por su propio bien. Me miraba con una falsa piedad, construyendo ante sus amigos la narrativa de la hija, abnegada que solo se preocupa por su madre. Una pobre anciana que se está volviendo senil y necesita ser trasladada a un entorno seguro y controlado. Estaba pintando mi jaula con los colores de la compasión,
justo cuando se disponía a dar la estocada final, a hablar de la necesidad de vender la casa para pagar mi futuro cuidado. La interrumpí. Mi voz no fue alta, pero sonó con una claridad y una firmeza que cortó el aire de la habitación. «Es una actuación muy conmovedora, hija», dije, poniéndome de pie lentamente. Todos los ojos se giraron hacia mí. «Pero creo que tus invitados, ya que los has hecho partícipes de nuestros asuntos familiares, merecen escuchar la historia completa, no solo la versión que has editado para tu conveniencia». El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, denso, cargado de una tensión que se podía masticar. El guión acababa de cambiar de autor, y en ese preciso instante, como si fuera una señal del destino que yo misma había orquestado, sonó el timbre. La expresión de Carla se descompuso. No esperaba a nadie más. Ricardo fue a abrir, con el ceño fruncido. Eran Rafael y el señor Ferrer. Los invité a pasar con un gesto de mi mano, ante la mirada atónita de mi hija y mi yerno. «Carla, Ricardo», dije con calma, «les presento al señor Ferrer, un respetable anticuario, y a Rafael, un brillante estudiante de Derecho. Creo que ellos pueden aportar un poco de luz sobre el tema de mis trastos viejos y mi supuesta incapacidad para tomar decisiones». El primero en hablar fue el señor Ferrer. Con la dignidad de sus años, se dirigió a los invitados. «Fui yo quien compró los muebles de la señora Medina», comenzó. «Su hija, la señora Carla, me los vendió asegurando que eran suyos y que su madre estaba de acuerdo. Me habló de trastos viejos, pero lo que yo vi fueron piezas de una calidad excepcional, hechas con amor, especialmente una cómoda de nogal que es una verdadera obra de arte. Su testimonio, sereno y objetivo, fue la primera piedra que rompió el cristal de la mentira de Carla. La imagen de la hija cuidadosa comenzaba a resquebrajarse, revelando a la vendedora engañosa. A continuación, Rafael dio un paso al frente. Sostenía en su mano una copia de la escritura de la casa. «Como asesor legal de la señora Cleo Medina», declaró con voz firme, «puedo certificar ante todos ustedes que esta propiedad pertenece única y exclusivamente a ella. Cualquier intento de venderla o hipotecarla sin su consentimiento explícito es ilegal». Y añadió, «De hecho, ya hemos enviado una notificación formal a la agencia inmobiliaria que la señora Carla contactó sin autorización, advirtiéndoles de las consecuencias legales». La cara de Carla pasó del blanco al rojo y luego a un gris ceniciento. Su plan no solo había fracasado, sino que su intento fallido acababa de ser expuesto públicamente. Entonces llegó el momento del golpe final, el más personal, el más devastador. Saqué de mi bolso el sobre amarillento. «Tu padre debió haber previsto este día, Carla», dije, mi voz teñida de una tristeza genuina. «Conocía tu corazón mejor que yo». Rompí el sello con cuidado y le entregué la carta a Rafael, pidiéndole que la leyera en voz alta. La voz de Rafael llenó el silencio, leyendo las palabras de amor de Roberto hacia mí, sus esperanzas, sus sueños, y luego el párrafo final, una advertencia clara y dolorosa sobre la codicia de su propia hija, un ruego para que yo me protegiera de ella. La voz de su padre, desde la tumba, la estaba juzgando. Cuando Rafael terminó de leer, un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Nadie se movía, nadie respiraba. Los amigos de Carla la miraban con una mezcla de horror y desprecio. Su máscara de hija perfecta se había hecho añicos, revelando el rostro monstruoso de la codicia y la traición. Ricardo, su marido, la miraba fijamente, como si la viera por primera vez, la vergüenza y la ira luchando en su rostro. Carla estaba congelada, con la boca entreabierta, sus ojos llenos de lágrimas de humillación, no de arrepentimiento. Había sido derrotada, expuesta en su propio teatro, ante su propio público. Y yo, de pie en medio de todo, no sentía euforia, sino la paz solemne y amarga de la justicia cumplida. La fiesta de Carla no terminó, simplemente se desintegró. Sus amigos, esos que minutos antes reían de sus chistes y admiraban sus muebles nuevos, se escabulleron uno a uno, sin despedirse, lanzándole miradas de reojo cargadas de juicio. El silencio que dejaron atrás era más ruidoso que cualquier música. Vi a Ricardo, su esposo, mirarla como si fuera una extraña,
La vergüenza había destrozado la delgada capa de admiración que sentía por ella. «Me has humillado», le oí sisear. La primera grieta en el edificio de su matrimonio perfecto. La hecatombe de Carla no fue una explosión ruidosa, sino una implosión silenciosa, el colapso de un mundo construido sobre cimientos de arena, y yo fui testigo de cómo todo se venía abajo. En las semanas siguientes, las consecuencias cayeron sobre Carla como una lluvia ácida. La historia de la cena, con todos sus detalles jugosos y sórdidos, se extendió como la pólvora por su círculo social. Perdió la admiración que tanto le había costado construir, pero su mayor pérdida fue Ricardo. Avergonzado y viendo su propio estatus social manchado por el escándalo, la abandonó. El divorcio, me enteré después, fue rápido y brutal. Su vida de lujos, financiada en gran parte por él, se desvaneció. Se encontró sola en un apartamento que ya no podía pagar, sin amigos, sin marido y con la carga de una vergüenza pública. Había vendido mi pasado por un futuro brillante y se había quedado sin ninguno de los dos. Mientras el mundo de Carla se desmoronaba, el mío florecía. La mujer que salió de esa cena no era la misma que entró. La fragilidad había sido reemplazada por una fortaleza tranquila, la incertidumbre por una paz profunda. Mi rutina no cambió drásticamente. Seguía cuidando de mis rosas, hablando con el retrato de Roberto, pero ahora lo hacía con una nueva seguridad, con la confianza de quien ha mirado al abismo y ha decidido no saltar. La seguridad económica que Roberto me había legado era un colchón cómodo, sí, pero mi verdadera riqueza era emocional. Había recuperado mi voz, mi dignidad y el control total sobre mi propia vida. Era, por fin, la dueña de mi destino. Decidí que el dinero que Roberto había guardado con tanto esfuerzo debía honrar su espíritu generoso. No lo gasté en lujos para mí. Contraté a un buen carpintero para que hiciera las reparaciones en la casa que siempre habíamos postergado, cuidando la obra de mi esposo. Y con la mayor parte, creé un pequeño fondo de becas en la escuela donde enseñé. La beca Roberto Medina ayudaría cada año a un par de niños de familias humildes a comprar sus libros y materiales. Sentí que era la mejor manera de multiplicar su amor, transformando su previsión para mí en una oportunidad para otros. Su legado no sería solo de madera y clavos, sino de conocimiento y esperanza. Un mes después, Carla tocó a mi puerta. La mujer que vi ante mí era un eco de la que conocía. Estaba más delgada, con ojeras profundas y la arrogancia completamente borrada de su mirada. Lloró. Lloró de verdad, no con las lágrimas de cocodrilo de la manipulación, sino con el llanto seco y amargo de la pérdida genuina. Me pidió perdón. La palabra sonó extraña en sus labios, desacostumbrada. Me dijo que lo había perdido todo, y que solo entonces se dio cuenta de que lo único que siempre había tenido valor era mi amor, y también lo había tirado a la basura. Su arrepentimiento parecía sincero, nacido no de la bondad, sino de la desolación. Escuché su confesión en silencio, sin interrumpirla. Dejé que vaciara toda su miseria y su arrepentimiento a mis pies. Cuando terminó, no corrí a abrazarla, ni le ofrecí un perdón fácil y rápido, de esos que sanan la conciencia del ofensor, pero dejan la herida del ofendido intacta. La miré a los ojos y le dije, con toda la calma y la sinceridad de mi corazón: Carla, el perdón no es una palabra mágica que borra el pasado. Es un puente que se construye, y tú no solo quemaste el puente entre nosotras, sino que dinamitaste las dos orillas. Reconstruirlo llevará mucho, mucho tiempo. Le ofrecí no un perdón, sino una posibilidad, una oportunidad condicionada. No voy a cerrarte la puerta de mi casa ni de mi vida, le expliqué. Sigues siendo mi hija, pero la relación que teníamos, donde yo daba todo y tú solo recibías, se ha terminado para siempre. Le puse una condición clara. Si quería recuperar un lugar en mi vida, tendría que demostrarlo con hechos, no con lamentos. Tendría que buscar ayuda profesional para entender su vacío, encontrar un trabajo digno para sostenerse y, poco a poco, con paciencia y constancia, mostrarme con acciones que su cambio era real. La dinámica de poder se había invertido de forma permanente. Las reglas, ahora, las ponía yo. Hoy, mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio.
He alcanzado una paz que no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de mi propia fuerza para enfrentarlos. Soy la matriarca de mi pequeña y rota familia, la guardiana de la memoria de mi esposo y, lo más importante, la capitana de mi propio barco. A veces, Carla viene de visita. Son encuentros breves, extraños, pero en sus ojos veo el esfuerzo. No sé si algún día el puente volverá a construirse por completo, pero mientras tanto, yo estoy en mi jardín, podando mis rosales, sintiendo el sol en mi cara, en paz con mi historia y segura de mi futuro. He aprendido que la dignidad, una vez que la recuperas, es el tesoro más valioso de todos. He aprendido, en este tumultuoso final de mi vida, una lección fundamental sobre el valor de las cosas. Mi hija vio en mis muebles un precio, una cantidad de dinero que podía usar para sus caprichos, pero nunca entendió su verdadero valor. El valor no se mide en billetes, se mide en recuerdos, en la historia que cada objeto cuenta, en el amor que se invirtió en su creación o en su compra. El verdadero tesoro de mi vida no estaba escondido en un fondo falso. Estaba a la vista de todos, en la dignidad de una vida sencilla, en el respeto mutuo, en la gratitud por los sacrificios hechos. El mundo puede ponerle precio a todo, pero somos nosotros quienes decidimos lo que realmente tiene valor. También aprendí algo sobre la fortaleza. Durante años creí que ser fuerte significaba aguantar, perdonar una y otra vez, poner la otra mejilla y amar incondicionalmente sin importar el daño recibido. Pensé que mi fuerza residía en mi capacidad infinita para absorber el dolor. Estaba equivocada. La verdadera fortaleza, la que de verdad importa, reside en saber cuándo trazar una línea en la arena. Reside en la capacidad de decir «basta» y en el coraje de defender tu propia dignidad, no con gritos ni con violencia, sino con la inteligencia del corazón y el peso de la verdad. La fuerza más grande es el amor propio, ese que te impide permitir que otros te conviertan en un felpudo para sus ambiciones. Esta historia es también un relato sobre la gratitud y la herencia. El hogar que Roberto y yo construimos, cada mueble, cada plato, era el testamento físico de nuestro esfuerzo. Despreciarlo, llamarlo trastos viejos, fue mucho más que una falta de respeto. Fue un insulto a nuestras vidas enteras, a cada hora de trabajo, a cada sueño postergado. La ingratitud es un veneno que no solo hiere a quien la recibe, sino que corrompe el alma de quien la siente, dejándola vacía y permanentemente insatisfecha. Honrar a nuestros mayores, agradecer sus sacrificios, no es una obligación. Es el reconocimiento de que nuestras vidas se construyen sobre los cimientos que ellos, con tanto amor, nos dejaron. La justicia, descubrí, no siempre llega con el estruendo de un mazo en un tribunal. A veces es silenciosa, sutil y mucho más poderosa. Yo no busqué la venganza, no maquiné un plan para destruir a mi hija. Mi único objetivo fue recuperar mi dignidad y hacer que la verdad saliera a la luz, y eso fue suficiente. La justicia más efectiva es, a menudo, simplemente quitar las máscaras y dejar que las consecuencias de los propios actos sigan su curso natural. La humillación de Carla no la provoqué yo. La provocaron sus propias mentiras al chocar contra la pared inamovible de la verdad. A veces, para ganar una guerra, solo tienes que dejar que tu oponente se derrote a sí mismo. Al final, el mayor legado que podemos dejar no es una casa, ni dinero, ni títulos de valor guardados en un compartimento secreto. La verdadera herencia, la que perdura a través de las generaciones, son los valores que enseñamos con nuestro ejemplo. El respeto, la honestidad, la gratitud, la dignidad. El tesoro más grande que poseo ahora no es económico. Es la paz de mi conciencia, la tranquilidad de mi espíritu. Es saber que, a pesar de las heridas, me mantuve fiel a mí misma y al amor de mi vida. Porque un hogar no son las paredes que lo rodean, ni los muebles que lo llenan. Un hogar es un corazón en paz consigo mismo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, compártela con alguien que necesite recordar el valor de la dignidad. Tu apoyo significa mucho para mí.